Muy feliz si pueden prender sus cámaras y no me dejan sola. También quiero comentarles que el tema de hoy va a estar muy bueno y para comenzar me gustaría orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias por estar esta noche con nosotros. Te quiero pedir que nos cuides, nos protejas y también que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Te lo pido sin merecerlo, en tu nombre santísimo. Amén. Bueno, chicos, ahí vi que prendieron sus cámaras. Muy bien ahí, Felipe, Lili, Carla y David, que prendieron sus cámaras. No voy a andar con más rodeos y vamos a pasar al tema. Así que vamos a pasar de Argentina en un segundo para Chile, que ahí Felipe nos va a traer el tema de hoy, así que el momento es tuyo. Muy bien, muchas gracias, cierto, Arianda. Un saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar acá, cierto, por darse el tiempo de poder reunirse y para poder estudiar, cierto, la palabra de Dios, que ese es el ideal de este estudio bíblico. No olviden, cierto, compartir el link, compartir con algunos amigos, todavía están a tiempo. Y quiero solicitar permiso al anfitrión para que me pueda, cierto, dar el permiso para poder compartir pantalla, ¿ya? Así que mientras eso los saludo, ¿cierto? Algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Felipe Palacios, soy estudiante de teología, vivo acá en Chile, y bueno, seré yo, ¿cierto?, quien tenga el privilegio de poder dirigir el estudio bíblico, ¿cierto?, del día de hoy. Les comento que cualquier duda, acotación, ¿cierto?, comentario, ustedes tienen la libertad de poder interrumpir, de poder hablar, y así nosotros todos vamos aprendiendo juntos, ¿no? Esa es la idea de este estudio, así que vamos, ¿cierto?, para allá al estudio, ¿cierto?, porque estamos ansiosos de estudiar la palabra de Dios, y vamos, ¿cierto?, a compartir pantalla. Vamos para allá. Ustedes lo pueden ver ya. Muy bien. Estamos estudiando, ¿cierto?, este estudio bíblico, ¿cierto?, que se llama el rescate de la verdad, ¿no? Buscamos, ¿cierto?, la verdad, rescatarla en cierto sentido, porque la verdad ha sido olvidada, ha sido dejada de lado. Y ese es nuestro fin, ¿no? Conocer qué es verdad y qué no. Salir de la oscuridad, salir de las tinieblas, a poder alcanzar la luz, a poder, ¿cierto?, conocer lo que es real. Y el título de la lección número 2, que corresponde al día de hoy, se llama ¿Existe verdad absoluta? Interesante el título, ¿no? Comienza con una pregunta. Así que yo quiero que ustedes también vayan compartiendo, ¿cierto?, sus ideas, que vayan comentando. Cuéntenme lo que estamos acá. ¿Ustedes creen que existirá alguna verdad absoluta? ¿O que habrá más o que no? De manera rápida, ¿qué es lo que dicen ustedes? Simplemente, ¿sí o no? Sí. ¿Mm? Sí. Sí. ¿Ya? Yo creo que sí existen verdades absolutas, pero también existen verdades relativas que la gente cree que es absoluta. Ah, ya, perfecto, es una respuesta muy elaborada, ¿no? Verdades relativas, ¿ya? Eso es lo que vamos, ¿cierto?, a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver, miren, primero partimos con esta idea, ¿cierto?, y definiendo, ¿cierto?, algunos términos. El tema de verdad absoluta, ¿cierto?, o el absolutismo, o el conocimiento ulterior, como otros le conocen, fue algo, ¿cierto?, implantado por los griegos. En los primeros siglos, ¿cierto?, ellos buscaban, ¿cierto?, conocer la verdad, anhelaban, ¿cierto?, utilizar, ¿cierto?, su cerebro, y ellos a través de diferentes herramientas, a través de la música, la literatura, la arquitectura, la ciencia, las matemáticas, querían alcanzar aquel conocimiento, querían saber qué era real. Ellos postulaban un dualismo, ¿cierto? Decían que había un mundo tanto físico como también otro mundo espiritual, empírico, y ellos buscaban, ¿cierto?, la entrerelación entre estos dos, ¿ya? Pasar del lugar físico, ¿cierto?, al lugar de los sentimientos, al lugar, ¿cierto?, de los pensamientos, de los conocimientos ulteriores, de ya salir de lo carnal a ir a algo más espiritual. Entonces, los griegos postularon primero lo que era el absolutismo. Ellos creían de que sí había una verdad absoluta, un conocimiento absoluto, ¿ya? Ellos pensaban de que en su mente, en este órgano, ¿cierto?, tan bien desarrollado, podían almacenar todo el conocimiento posible. Y es por eso que los griegos actuaban de esa manera. Es por eso que los griegos se desempeñaban en aprender historia, en aprender diferentes deportes, en aprender, ¿cierto?, poesía, música y muchas otras cosas. Y es por eso que nosotros miramos a los griegos, la mayoría de filósofos, historiadores que nosotros conocemos se desempeñaban en más de una área, ¿sí? Muchos de ellos, ¿cierto?, eran matemáticos, pero también eran deportistas,
eran ciertos historiadores, pero también se dedicaban a la arquitectura o a la pintura en sus tiempos libres, y así se desarrollaban en todas las áreas posibles para poder alcanzar el conocimiento a través de estas herramientas, ¿ya? Pero también en este mismo cierto tiempo surge lo que es el pensamiento del relativismo, como mencionó cierto Ayari, que ya empezaron a decir al contrario, como ya los primeros padres, ciertos pensadores griegos pensaban, de que uno podía alcanzar cierto este conocimiento ulterior, podía llegar cierto a conocer todo de manera global. Empezaron a aparecer otros pensadores, también griegos, que empezaron a decir, no, pero todo es relativo. Quizás las verdades no son tan verdades en sí, sino que son hechos que pueden ser interpretados de diferentes maneras, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, aparecieron esos dos polos, tanto el absolutismo, que era la adquisición de todo conocimiento, el poder alcanzar, el llegar al 100% del hombre, al 100% de su intelecto, y el relativismo, ¿cierto?, que era más conformista, que se dedicaba no se dedicaba tanto en explicar o dar respuesta a todas las cosas, sino que de manera rápida decía, no, pero todo eso es relativo, depende de cada persona, y así. Entonces, definían que cada persona tenía su propia verdad y que también, cierto, todo iba a depender de las circunstancias, la época, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Como ustedes saben, ¿cierto? Uno de los mitos más conocidos de los griegos y que refleja esto mismo, ¿cierto? Es el mito de la caverna. Muchos de ustedes, ¿cierto? Lo han escuchado, ¿cierto? En ya clases de historia o filosofía. Los griegos pensaban, ¿cierto? Que nuestro mundo físico en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos ahora, es meramente, ¿cierto? Una caverna, una cueva. Así lo demostraban de forma figurativa, que nosotros vivíamos en una cueva y todo lo que nosotros experimentásemos, todo lo que nosotros adquiriésemos de conocimiento, todas aquellas experiencias, testimonios, sabiduría, era solamente la sombra de lo que había afuera. Y que cuando ya el hombre alcanzase, no sé, a través de un estado de éxtasis o a través de la muerte, la libertad de las cadenas que lo sujetaban a esta cueva, él podía recién salir y conocer al mundo, ¿cierto?, en su totalidad, en su mundo completo, ¿ya? Y es por eso que ellos a través de diferentes brebajes, el alcohol o fiestas, trataban, ¿cierto?, de elevar el espíritu, ¿cierto?, de destruir la carne, destruir, ¿cierto?, su parte carnal. Es por eso que no se dedicaban mucho en alimentarse bien, ¿cierto?, sino que trataban de destruir su cuerpo para morir pronto y así poder ser libres de esta cárcel, de este cuerpo, y así poder salir al mundo, a este mundo, ¿cierto?, infinito, donde ellos pudiesen ahí vivir eternamente, divagar y encontrar todos los conocimientos que ellos querían. ¿Ya? Eso es lo que ellos pensaban. Y ellos actuaban de acuerdo en esto. Entonces, nuestra comprensión de lo que es la verdad o cómo nosotros podemos adquirir la verdad definirá también nuestro actuar. ¿Ya? Eso es sumamente importante para nosotros como cristianos, nosotros como personas. Porque si nosotros decimos, no, la verdad es relativa, es algo cierto que no se puede alcanzar, claro, nuestros actos van a reflejar eso. Pero en cambio, si nosotros creemos que podemos alcanzar la verdad, actuaremos de tal forma que haremos todo lo posible, utilizaremos todas las herramientas para poder llegar a aquel conocimiento, llegar a aquella verdad, ¿sí? Y trataremos de ser personas íntegras, de ser personas completas, ¿ya? Entonces, ya comprendiendo un poquito más con esto, ¿cierto? Vamos viendo ya esto más en la era actual. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿cierto? No sé si algunos de ustedes hayan visto, ¿cierto? Esta serie, Dexter, no sé si ustedes la han visto, la han escuchado. Que esta serie, cierto, salió el año 2014, que fue cuando se creó este estudio bíblico, ya unos años atrás. Eh, Esta serie, cierto, trata de un asesino serial. Es una persona, cierto, que trabaja, es especialista en el banco de sangre, cierto, en el Departamento de Policía de Miami. Eh, y él tiene una vida, cierto, un poco normal, cierto, solamente que él tiene ciertas pasiones y que él busca hacer justicia por sus propias manos. Entonces él, conociendo a mucha gente, conociendo a aquellas personas que incluso están dentro del área criminalística, que tienen cierto historial, él utiliza, cierto, los documentos que están dentro de su departamento de policía, y él mismo, cierto, como una persona psicópata, eh, trata, cierto, de las noches ir y asesinar, ¿cierto?, de manera personal, de manera privada, ¿cierto?, a aquellas personas que han violado personas, a aquellos hombres, ¿cierto?, que han maltratado niños, a aquellas mujeres, ¿cierto?, que han asesinado a su esposo, y él va tomando la justicia por sus propias manos. Y es interesante porque la serie, ¿cierto?, nos muestra todo, ¿cierto?, el pensamiento
la lógica desde este personaje. Y uno va viendo, ¿cierto?, la serie, ¿cierto?, según lo que dice, ¿cierto?, la sinopsis, de que, y bueno, según lo que quienes hayan visto, ¿cierto?, esa serie, que uno va encontrando, ¿cierto?, como razón en cierto sentido al protagonista, ¿no?, a Dexter. Le encuentra razón, porque él mismo dice, ¿cierto?, que la policía no hace nada, ¿cierto?, que la gente no se defiende, entonces por eso es que él mismo, por su propia mano, va tomando, ¿cierto?, la iniciativa y va tomando, ¿cierto?, las riendas, a tal manera, ¿cierto?, de llegar a asesinar a las personas. Entonces aquella persona que va viendo esta serie, a medida que la va viendo, le va encontrando la razón, ¿ya? Para Dexter, para este personaje, esa es su verdad, que él puede tomar, ¿cierto?, la justicia por sus manos, que él puede, ¿cierto?, hacer pagar a los asesinos, a los violadores, y es eso, ¿cierto?, su verdad. Qué interesante, ¿no? Y en base a esto, ¿cierto?, podemos ver otras series también que hablan de lo mismo, que tratan de mostrar, por ejemplo, bueno, la película del Joker, por ejemplo, una serie, ¿cierto?, que se llama Euphoria, va mostrando, ¿cierto?, como todos los actos que hoy día acontecen, ¿cierto?, va mostrando, ¿cierto?, por ejemplo, esta otra serie Hannibal, que es de una persona que es caníbal y que mata a personas, ¿cierto?, y se come su carne y las prepara, ¿cierto?, de buena manera. Toda esta serie, ¿cierto?, y vemos que en este mundo se nos está mostrando todo lo que antes se llamaba malo, ¿cierto?, loco, psicópata, como algo, ¿cierto?, ya más comprensible, como algo normal, ¿sí? No sé, bueno, yo me imagino que todos los que están escuchando, están viendo esto, ¿cierto?, habrán visto, ¿cierto?, por ejemplo, la película del Joker. ¿Qué es lo que pasaba allí? El Joker, ¿cierto?, tenía un problema, ¿cierto? Arthur Fleck, que así se llama, ¿cierto?, el personaje, tenía algunos problemas, ¿cierto? Había sido abusado cuando niño, su madre lo sobreprotegía, le hacían bullying, ¿cierto? Las personas en la calle, sus compañeros, ¿cierto?, abusaban de él, y esto, ¿cierto?, detonó de que él pudiera albergarse tanta rabia que después se convirtiese en un asesino, ¿sí? Al ver, ¿cierto?, que algunos niños, ¿cierto?, maltrataban, ¿cierto?, a una chica, él toma, ¿cierto?, una pistola y los mata. Y uno justifica eso, ¿no? Y como que uno lo comprende y tiene cierto, como que tiene la razón, ¿sí o no? Y de esta manera, ¿cierto?, vamos viendo que se está traspasando una verdad que en realidad, ¿cierto?, sería una verdad para pocos, pero ahora es que se trata de propagar para todos, ¿ya? Todo lo que es el movimiento, ¿cierto?, por ejemplo, del feminismo, las diferentes ideologías de género, y muchas otras cosas que nosotros vemos hoy día, de cómo debe actuar la política, el ser humano, todo eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, como les digo, lo que nosotros creamos, lo que nosotros pensemos que es verdad, vamos a actuar de acuerdo a eso. Hay personas que toda su vida piensan eh, que robar a una persona rica está bien porque ellos tienen más dinero, ¿cierto? Y ellos como no quieren compartir su dinero con las personas que son pobres, hay que forzarlos y así lo hacen. Como el típico caso, ¿cierto?, de Robin Hood. ¿Ya? Ahí voy tomando varios ejemplos. No sé si a ustedes esto se les ocurre otro ejemplo o tienen ya un comentario respecto a esto. Quiero escucharlos. Van comprendiendo la idea, ¿no? Yo creo que es como vos decís, ¿no? De que a veces las telecomunicaciones hacen una bajada de línea de lo que supuestamente está bien, ¿no? Como vos decís, ¿no? El que sufrió mucho está como justificado que le haga algo malo a la gente mala, ¿no? Y en realidad también está mal, o sea, por ejemplo, este personaje de Dexter, está mal lo que está haciendo, no hay que justificar, pero es como que vos ves que, ay, él no es tan malo como los otros malos, entonces tendemos a justificar, pero en sí sigue siendo violencia y sigue siendo una verdad que está mal. Exacto, perfecto. Ahí tú lo explicaste muy bien, ¿no, Ari? ¿Algún otro comentario? A ver, quiero escucharlos. Eh, También lo que entiendo de lo que decís es que la verdad se basa también en una cuestión de cultura de cada uno, de lo que se le enseña a cada uno. A través de la historia las verdades fueron muy diferentes. Eh, una verdad absoluta, la que nosotros tenemos, es la palabra de Dios, pero otras culturas tienen sus verdades según lo que ellos creen. Es como una cuestión de creencia, parece también la verdad. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos, ¿cierto? Comprendiendo ya, vamos por la misma línea, ¿cierto? Vemos que si cierta persona cree algo, ¿cierto? Si se le enseña cierta cosa, va a actuar de acuerdo a eso. Es como un niño que
ve constantemente, ¿cierto?, que su padre abusa, ¿cierto?, de su madre, o que su madre todo el rato, ¿cierto?, roba de forma justificada, entonces después él crece creyendo que eso está bien, que está bien, ¿cierto?, golpear a la esposa, que está bien, ¿cierto?, que uno robe, con tal de hacerlo con un fin, entre comillas, bueno. Entonces todo eso, ¿cierto?, va moldeándonos a nosotros también y nos va motivando a hacer ciertas cosas. Acá, por ejemplo, le llevo un caso ya más práctico a nuestro sentido, a la parte cristiana. Por ejemplo, ustedes conocen, ¿cierto?, algunos, a Friedrich Nietzsche, ¿ya? Él fue uno de los grandes pensadores, ¿cierto?, de la era moderna. Y él, ¿qué fue lo que propuso, cierto? Él, dentro de sus ideas, ¿cierto?, y propuestas que él tuvo, ¿cierto?, fue considerado uno de los grandes ateos, ¿cierto?, o agnósticos, ¿cierto?, de esta era. Él dijo lo siguiente, ¿cierto?, que Dios estaba muerto. Él declaró, Dios está muerto, ¿cierto? Y él mismo dice, los hombres, o nosotros, ¿cierto?, lo hemos matado. Entonces, para Nietzsche, ¿cierto?, el mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo ya sin Dios. ¿En qué sentido? Lo podemos llevar a la parte práctica, ¿no? De que ya la gente, ¿cierto? Ya, que es religiosa realmente, hay muchas personas que son religiosas pero que viven sin Dios, donde ya no es necesario vivir con Dios, podemos seguir teniendo nuestra vida normal, ¿cierto? Poder sobrellevar, ¿cierto?, los problemas, eh, podemos sanar enfermedades sin necesidad de Dios, podemos, ¿cierto?, crear una familia sin Dios. Eso es lo que proponía Nietzsche, ¿no? Él decía, Dios está muerto, Él ya murió, ya es algo del pasado, es algo antiguo, ¿cierto? Y ahora es que nosotros mismos podemos forjar nuestra felicidad en nuestro mundo. ¿Qué es lo que piensan ustedes acerca de esto? Esto es un pensamiento súper absolutista. Y por lo tanto, aquellos que seguían, ¿cierto?, la línea, ¿cierto?, de Nietzsche, o que creían, ¿cierto?, lo que él decía, iban por el mismo camino, ¿no? Pensando de que, claro, ya vivimos en un mundo sin Dios, no es necesario, ¿cierto?, estar sin Dios. A veces parece esa como una carga. Entonces, ¿qué piensan ustedes con esto, no? De su declaración. Dios está muerto. ¿Está bien? ¿Tiene razón? ¿Qué hay de aquellas personas que creen cierto esto? Bueno, nadie habla. Doy mi opinión. Eh, no digo que esté bien, ni es que tenía una idea de filosófica casi narcisista. Yo creo que lo que tratan de creer la gente hoy día es no que Dios está muerto, sino no obedecer lo que Dios te pide. Porque si nosotros tenemos que obedecer lo que Dios te pide, no vamos a llevar una línea de la vida que el mundo te dice. Entonces era una manera de justificar, yo voy a hacer lo que quiera, total, Dios está muerto, o Dios no me ve, o no me interesa. Y yo creo mi propia, como las personas que crean su propia religión paralela. No, no sé si me explico bien. Bien, bien. ¿De qué otra manera, cierto? Como dice Nietzsche, él mismo propone que el hombre, cierto, es quien mata a Dios. ¿Cómo la sociedad hoy en día ha ido, en cierto sentido, cierto? Sin ser extremista, pero ha ido matando a Dios o dejándolo de lado. ¿Cómo, cierto, lo ha quitado de nuestro mundo? ¿Cómo podemos ver eso? Yo creo que con nuestros pensamientos, ¿no? Porque si vamos a la historia de este mundo, antes era todo teocéntrico, ¿no? Que Dios era el centro del universo, de nuestros pensamientos, de todo lo que hacíamos, ¿no? Y ahí, como dice Fanny, es a lo que iba, que ahora nos ponemos a nosotros en el centro del universo. Y con esas pequeñas actitudes, pensamientos, estamos haciendo que Dios está muerto porque no está con nosotros, no lo estamos poniendo en el lugar que debería estar. Ya, perfecto, muy bien. Acá, por ejemplo, como dice Mía, poniendo el yo en primer lugar, ¿ah? Claro, dejando, ¿cierto? Desplazando a Dios, como dijo Ari, ¿cierto? Dejando, quitando, ¿cierto? A Dios del lugar, ¿cierto? Que le corresponde, que es el centro, ¿cierto? El primer lugar, quitando, ¿cierto? Y sacándolo del lugar que él debiese estar. Como dice David, también llegando al superhombre. Ya recuerden que Nietzsche también él proponía que si el hombre dejase ciertas cosas, como por ejemplo la tonta creencia, ¿cierto? Acerca de Dios, como él le llamaba, el hombre podía
ya no estaba limitado, sino que podía alcanzar más conocimiento y podía utilizar mejor sus habilidades, porque él decía que el cristianismo limitaba las habilidades, ¿cierto? O relaciones que tenía el hombre, su conocimiento. Ahí ustedes pueden creer que es así o que no, pero él proponía lo siguiente, que si el hombre dejase, ¿cierto? Ciertas cosas, de entre ellas, ¿cierto? A Dios, él podía llegar, ¿cierto? A convertirse en un superhombre, que lo tuviese todo, que alcanzaría el conocimiento completo, su habilidad, ¿cierto? Y llegaría a proporciones de conocimiento y actitudes, ¿cierto? Ulteriores, ya que casi sería invencible, que casi sería, ¿cierto? Inmortal el hombre. Bueno, hay muchas personas que proponen, ¿cierto? Si eso hubiera sido real o no. Después, ¿cierto? Con la Primera y Segunda Guerra Mundial, cayó la economía, cayó, ¿cierto? La cultura. Entonces no se hizo posible lo que él mismo había propuesto, ¿no? ¿Qué más podemos ver esto? Por ejemplo, Michel Foucault fue otro pensador también que defendía, ¿cierto?, que esto no podía ser de esta manera, que obviamente él apoyaba, ¿cierto?, las luchas sociales y él también iba por la misma rama de poder entender a la gente, de poder comprenderla, de poder, ¿cierto?, sostener, ¿cierto?, que todas las personas tenían libertad de acuerdo a su índole sexual, a sus deseos, que no había que limitarle, pero obviamente ahí llegamos a una encrucijada. O sea, imagínense que hoy día todo el mundo hiciese lo que quisiese. Si tú hoy día de repente tienes algún pensamiento, ya sea un pensamiento asesino, un pensamiento egoísta, un pensamiento de genocidio, de lo que sea, y tú actuases, ¿cierto? Y diese rienda suelta a tus sentimientos, a tus emociones, ¿cómo estaría el mundo? Sería un caos, o sea, no muy lejos de lo que está ahora, ya que la gente hoy día hace lo que quiere, ¿cierto? Eh, muy pocas personas, ¿cierto?, se someten al gobierno, a las leyes civiles y a muchas otras cosas, entonces ellos viven, ¿cierto?, su vida como ellos les plazca, como les da la gana, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, un problema que se le presentó, ¿cierto?, a este pensador francés fue el tema de cómo, por ejemplo, uno castigar a un violador. Si un violador cree que está bien, ¿cierto?, tener relaciones con una persona y que obviamente estaba respondiendo ante sus deseos, no podía limitarlos, pero eso también era cierto un delito ante la sociedad, ¿no? Eh, Obviamente ahí llegó cierto una encrucijada cuando un personaje cierto le preguntó esto, le quedó sin palabras. Entonces podemos ver que hay ciertas cosas que no se puede transar, que está bien que tú pienses ciertas cosas, que está bien cierto que tú actúes según tus creencias, está bien, pero tampoco puedes invadir la verdad del otro. Hay ciertas leyes que también rigen nuestro mundo, que están las leyes civiles, las leyes morales, las leyes de ética. Cada gobierno, cierto, tiene su ley, cada institución tiene sus propias reglas, y esas también hay que respetarlas, ¿ya? Independientemente de lo que tú creas o cómo has sido criado, la cultura que tengas, uno debiese, cierto, tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Y cómo vemos también nosotros hoy día esto en el mundo postmoderno. Vivimos, cierto, en la postmodernidad. Algunos proponen, cierto, una ultra contra, cierto, postmodernidad. Pero ¿qué elementos, cierto, característicos nosotros encontramos en este postmodernismo, cierto, en el siglo XXI? A ver, que van reflejando también esto, que es lo que es eh, la verdad absoluta, el relativismo, ¿cierto? O ciertas características que también son tanto empíricas como físicas de este mundo. ¿Qué define, cierto, nuestro mundo, el siglo XXI? Una pregunta, ¿cuál era lo que preguntaste? ¿Qué Así características es. tiene este mundo, la posmodernidad, el siglo XXI? A través de las cuales nosotros podemos ver ya esto más en la práctica, esto como que estamos hablando. Ya el absolutismo, el relativismo, las cosas empíricas o físicas, ya reflejadas en este mundo. La tecnología, por ejemplo, dice David, muy bien, perfecto. La tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Qué más? ¿Qué es característico de esta nueva era? La La rapidez, rapidez, cómo avanzan las cosas. ¿cierto? Todo rápido. Tú hoy día, ¿cierto? Quieres algo y ya rápidamente, ¿cierto? Lo quieres. No puedes esperar, ¿cierto? A otro día, sino que tienes que rápidamente pedir algo y que llegue rápido, ¿cierto? El delivery a tu casa para saciar tu hambre, tu deseo, tu apetito. Muy bien, ¿qué más? Creo que otro puede ser el capitalismo, ¿no? Que estar enfocados en trabajar, trabajar, trabajar para poder tener algo. eh, Creo que eso es sumamente importante, como nos manejamos ahora.
Ya el capitalismo, aunque el capitalismo es cierto, es una práctica que viene desde el proletariado, desde que se rompió un poco con el sistema monárquico, pero claro, el tema de los trabajos o empleos con sus horarios como se estipula ahora, ¿cierto? Claro, eso puede ser algo propio de la posmodernidad. La falta de empatía también, dice la Javi. Ya vivimos en un mundo frío, en un mundo cruel. ¿Qué más? ¿Qué es lo que la gente busca? Imagínense en cualquier persona, persona X que nace siglo XXI, año 2000, ¿qué es lo que se le enseña? ¿Cómo va a ser una buena persona? ¿Cómo él va? ¿Qué se le va, cierto, Au- diciendo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué tienes que alcanzar? au- Autosuficiencia. Suficiencia. La meritocracia también. Que, ¿Ya? yo creo que muchas de las cosas que hicieron ya vienen ocurriendo hace miles de años atrás, de los imperios más antiguos. O sea, falta de empatía, las cosas que están pasando ahora, no es nada nuevo. No hay nada, casi nada nuevo. Lo único que hay nuevo es eso, es que el hombre se cree que puede cada día, ya como si fuera una religión. Vos entras a YouTube, tenés 20.000 personas reflexionando, diciendo que vienen de parte de Dios, dando autosuficiencia, como que el hombre todo lo puede, todo lo soporta. O sea, que no necesita de Dios, que el hombre tiene la fortaleza para hacerlo todo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Javi respondió a mi pregunta, dice, ¿se busca el éxito o la autosuficiencia? Claro, muy bien. Y ahí vemos algo, ¿ya? ¿Cómo puedes tú desarrollarte o llegar, cierto, a ser una persona ya completa en este mundo? Acá, por ejemplo, respondieron, teniendo éxito, ¿cierto? O autosatisfaciéndote, ¿no? Teniendo una autosuficiencia, no dependiendo del otro. Ya, por ahí va la idea que quería proponerles. Hoy día, ¿cierto? ¿Qué se le enseña a una persona que tiene que alcanzar el éxito, que tiene que hacerse famosa, que el valor de una persona no está tanto en lo que cree, ¿cierto? En la nota, ¿cierto? Que puede tener, sino en los likes que tiene, ¿cierto? En su Instagram, en los seguidores, ¿cierto? Y las visualizaciones que tiene en TikTok, en YouTube, en cuántos amigos tiene en Facebook, por ejemplo. Entonces vamos viendo que hay cosas empíricas que son importantes para el hombre. Hay otras cosas que son materiales, por ejemplo, tener una casa grande, un auto, ¿cierto? Antes era muy importante tener una familia numerosa, o sea, mientras más hijos tenían, mejor. Ahora, ¿cierto? Es más importante tener una casa grande, un auto, más de un auto, para poder sentirte grato, ¿no? Para poder sentirte como una persona importante, alguien eh, visto de buena manera ante las demás personas. Entonces, estos son como los pensamientos que tenemos hoy día. Y en base a esta verdad, en base a, esta propuesta de verdad que tienen las personas, van viviendo. Tratan de satisfacerse constantemente, tratan, ¿cierto?, de tener el éxito, tratan, ¿cierto?, de satisfacer sus deseos, y en ese camino van dejando de lado la empatía, van dejando el amor al prójimo, van dejando, ¿cierto?, de lado, ¿cierto?, lo que es más importante, como las relaciones entre parejas, el cuidado, ¿cierto?, la educación que uno debiese tener a sus hijos, todo eso. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿cierto? Entonces, a ver, en contra de esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, un gran pensador cristiano hoy en día, ante toda esta problemática? Por ejemplo, que es Rabí Zacharias, que de paso, ¿cierto? Murió este año, lamentablemente, un gran predicador y pensador cristiano. Él dice lo siguiente, el sentido común dice que al establecer la convicción de una creencia, hacemos más que ofrecer un deseo del corazón o presentar algunos elementos aislados a las creencias del que hace las reivindicaciones, con las cuales saltamos a conclusiones grandiosas. La verdadera defensa de cualquier reivindicación también debe enfrentarse a las evidencias que la cuestionan o contradicen. En otras palabras, la verdad no es solamente una cuestión de ofensiva, es el sentido de hacer algunas afirmaciones. También es una cuestión de defensa, en el sentido de que debe ser capaz de dar una respuesta racional y sensible a los argumentos contrarios que se suscistan. ¿Ya? Ahí él propone esto. En sí, él dice que eh, para tú estar seguro de lo que crees, tu verdad no solamente tienes que vivirla, sino que también tienes que defenderla de manera, ¿cierto?, con argumentos reales, y según esa convicción, esa creencia, ¿cierto?, van a ir surgiendo los deseos de tu corazón y van a salir, ¿cierto?, otras creencias y también tu forma de actuar, tu forma de cómo convertirte en una mala persona, una mala persona a una buena persona. Eso es lo que él va proponiendo dentro de todo este mundo, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que dice en sí la Biblia.
¿qué es la verdad según la Biblia? ¿O qué es el conocimiento ulterior? Si alguien me puede ayudar con los textos. A ver. Están aquí, ¿cierto?, en la pantalla para que ustedes lo puedan leer. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá, ¿cierto?, se menciona en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿cierto?, que el Verbo, la palabra, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y que quienes estuvieron allí lo contemplaron y vieron su gloria, y que estaba lleno, ¿cierto?, del Padre, lleno de gracia, y lleno de ¿qué? Lleno de verdad. O sea, Jesús estaba lleno de la verdad. Todo lo que él decía era verdad. Todo lo que él hacía o enseñaba era verdad. ¿Ya? Entonces vamos comprendiendo qué es la verdad según la Biblia. Bueno, acá se nos dice que el unigénito Hijo de Dios, él estaba, ¿cierto?, estaba lleno de verdad. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26? Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Bien, entonces Jesús hablando, ¿cierto?, del Paráclito, ¿cierto?, del Espíritu Santo, él menciona, ¿cierto?, que va a venir, ¿cierto?, el Espíritu de verdad. El Espíritu, ¿cierto?, que enseña verdad. ¿Qué es la verdad? A dar testimonio de Jesús, de recordarle, ¿cierto?, las cosas que Jesús había enseñado, de volver a enseñarle otras cosas a los cristianos que iban a venir después, y así mantener la verdad en sus corazones. Ya, entonces también el Espíritu Santo es parte de esto. Él va testificando la verdad, o sea, va contando acerca de Jesús, nos va enseñando la verdad, nos va recordando qué es verdad. ¿Y qué es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Lo que más buscaban los griegos era que la vida eterna. Ellos buscaban, ¿cierto?, vivir para siempre, y ellos creían, ¿cierto?, que de cierta manera, si alcanzasen un conocimiento ulterior, si llegasen al 100% de inteligencia humana, eh, su cuerpo iba a fallecer, iba a morir, pero su mente se iba a mantener allí. Y iban a poder vivir eternamente. Es por eso que ellos buscaban de una u otra manera, ¿cierto?, adquirir conocimiento. Otros buscaban, ¿cierto?, alimentarse bien, cuidar su cuerpo, hacían ejercicio, de tal manera, ¿cierto?, que mantuviesen su cuerpo sin enfermedades, ¿cierto?, sin dolencias, sin accidentes, para poder vivir para siempre, ¿ya? El hombre, hoy en día, ¿qué es lo que busca? Mantener, ¿cierto?, su nombre por la eternidad, crear un legado, hacer, ¿cierto?, que su herencia se traspase y se siga, ¿cierto?, ahí manteniendo su nombre en alguna empresa, en alguna universidad, eh, entre el mundo famoso, todo eso. ¿Ya? El hombre en sí quiere la vida eterna, porque el hombre no fue creado para morir. Es por eso que cuando sufrimos la muerte, ¿cierto?, de algún ser querido, de algún familiar, de algún cercano, sufrimos tanto, porque nosotros no estamos acostumbrados para eso. Y aunque quizás estudiemos, aunque quizás estemos con psicólogos, con psiquiatras, con ayuda, con asistentes sociales, aún así no vamos a poder superar lo que es la muerte, porque nosotros no fuimos creados para morir, sino que tú y yo fuimos creados hermosos, perfectos, sin enfermedades, con el propósito de vivir para siempre. Pero lamentablemente el pecado llegó a nuestro mundo, nos infectó a todos nosotros, nacimos con este gen del pecado y tenemos esa tendencia a hacer lo malo, a morir. Cuando ya nacemos, está, ¿cierto?, ahí el reloj, marcando, ¿cierto?, cualquier momento cuando nosotros ya caigamos, ¿cierto?, y el reloj pare. Y hasta allí llegará nuestra vida. Pero acá Jesús, ¿cierto?, responde que cómo nosotros podemos obtener la vida eterna, ¿cómo? Conociendo a Dios, al único Dios verdadero. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, su enviado. Entonces aquí, ¿cierto?, Jesús en un versículo responde la gran pregunta que se habían hecho tanto tiempo los griegos, que tanto habían buscado. Lo responde acá. Si tú quieres tener la vida eterna, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conocer a Dios, el único Dios verdadero, y conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así de simple. De esta manera tú puedes tener la vida eterna. No es necesario entonces hacerte famoso a través de redes sociales, tratar de conseguir tantos títulos para que tu nombre esté ahí en una facultad, en una universidad,
o de formar un legado tal de que se traspase por generaciones tu apellido. No es necesario eso. Simplemente tienes que conocer a Dios, entregarte a Jesús, y así tendrás el regalo de la vida eterna, mi querido amigo, mi querido joven que estás escuchando. Aquí está, la verdad absoluta. El Señor te la está regalando, te la está dando. Este es el conocimiento que tú necesitas saber, y eso es todo, no más que esto. No más que años de estudio, de universidad, años, ¿cierto?, allí reflexionando, meditando, sacando conclusiones. Solamente sabiendo esto, tú ya puedes ser salvo, puedes vivir la vida eterna, y así puedes vivir una vida mejor. Cuando tú comprendes esto, cuando tú consideras lo que el Señor dice acá, ¿cierto?, en este versículo, tú llegarías, Mira, ¿cierto?, ve, a que este poder pantalón, mira cómo me deja las actuar, ¿cierto?, y piernas, trabajar ve. de acuerdo a esto. Me ¿Ya? aprieto. Por ejemplo, acá Vamos a David caminar, dice, pues. mire, Damos una una vuelta. pregunta, pero no Está estaría aburrida, limitando las pues. Estamos capacidades de las personas. A ver, ¿quién responde a esa pregunta? ¿A qué se refiere tu pregunta, David? Que si no se estaría limitando las capacidades de las personas. Vamos a dialogar. O sea, cuando dices o sea, no hay necesidad de dejar un legado o que tu nombre sea como que recordado por otras generaciones, está diciendo que vive tu vida y sé feliz ahora y que no te preocupes por dejar una marca, pues, ¿no? En este mundo. O sea, no estarías como que tratando de decir que no trabajes mucho, o sea, porque igual de todas maneras ya vas a morir y ya no, nadie te va a recordar después en el futuro, ¿no? Y como que tratarías de limitar que no se esfuerce la persona. A eso me refería. Claro, por supuesto. Pero como te decía, cuando tú ya tienes una verdad absoluta, todo el resto, ¿cierto? Tu actuar va a ir de acuerdo con alcanzar esa verdad, de poder vivir de acuerdo a eso. ¿Ya? Si, por ejemplo, una persona, pongamos el caso, imagínense que a un niño nace y a él se le enseña lo siguiente, le dice, mira, ¿sabes qué? Tú no eres nuestro hijo, sino que nosotros mucho tiempo tratamos de tener un hijo y no pudimos, entonces rogamos al universo que nos enviase a alguien y de repente cae un meteorito y en medio del meteorito estabas tú, un bebé, y nosotros te tomamos, ¿cierto? Te empezamos a criar y tú eres un enviado del cielo y aparte venía un mensaje junto a ti y decía que tú ibas a salvar el mundo. ¿Qué es lo que va a pensar ese niño? Va a pensar que es un superhéroe, va a pensar que es el próximo Superman. Entonces él va, ¿cierto?, a creerse mejor que sus compañeros, va, ¿cierto?, a dirigirse de esa manera, ¿cierto?, a la autoridad, y así va a ir actuando de acuerdo a eso. ¿Comprende la idea, no? Es como, por ejemplo, imagínense ustedes que, no sé, un día despiertan, le borran la memoria, ¿cierto?, y llegan, ¿cierto?, a un lugar y le dicen que ustedes, ¿cierto?, no sé, ya no son argentinos, no son paraguayos, sino que ustedes son alemanes y que están viviendo, ¿cierto?, en una de las primeras guerras mundiales y que tienen, ¿cierto?, que apoyar, ¿cierto?, a Hitler. ¿Ustedes actuarían de acuerdo a eso, sí o no? Entonces, hablarían, ¿cierto?, el idioma, actuarían, ¿cierto?, de acuerdo a lo que les dijeron. Entonces, a eso es lo que quería llegar, ¿cierto?, con este estudio. Al comprender, ¿cierto?, si hay una verdad absoluta o no, nuestros actos van a ser dirigidos en eso. Pero llegando ya a la conclusión, como tú decías, para ya terminar el estudio, ya a favor al tiempo, lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, es que la verdad, ¿dónde nosotros la podemos encontrar? En Dios. ¿Y cuál es la herramienta, ¿cierto?, la fuente de conocimiento que nosotros debemos tener a diario para poder llegar a Él? Es la Biblia, lo que nosotros tenemos acá. Este libro, ¿cierto?, que todos nosotros tenemos, este es el libro de estudio que necesitamos. A través del estudio diario de este libro que nosotros tenemos acá, la Biblia, nosotros vamos a llegar a conocer qué es la verdad. Vamos a salir del engaño, vamos a poder comprender cómo debemos actuar, vamos a comprender realmente quién es Dios. Porque muchas veces la sociedad, la cultura, las personas nos tratan de dar una imagen de Dios, contarnos acerca de Él. Pero en realidad Dios mismo quiere presentarse y revelarse ante ti a través de su propia palabra. Por eso Él la escribió, por eso es que la mantiene, por eso es que Él te la regala. Y es por eso que tú y yo, ¿cierto?, la tenemos hoy día en nuestra casa, en nuestro celular, en internet, para que la estudiemos, para que la leamos. Y a través de él, de la Biblia, ¿cierto? Si a veces es difícil comprender todo lo que es el poder de Dios, ¿cierto? Toda su magnificencia, a Dios en sí, ahí tenemos, ¿cierto?, a Jesús, que es el mejor reflejo, ¿cierto?, de Dios, y además que Él estaba cargado, lleno de la verdad, y Él es la verdad, ¿cierto?, encarnada. Así que, mis queridos amigos,
Esa, ¿cierto?, es la conclusión. Si hay una verdad absoluta, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay verdades absolutas, sí o no? ¿Cuáles serían verdades absolutas para nosotros? ¿Qué creen ustedes? La existencia de Dios es una verdad absoluta. Perfecto, ahí hay una verdad absoluta, que Dios es real. ¿Ya? ¿Otra verdad absoluta? La palabra La de Dios. eternidad. La palabra de Dios, que hay eternidad, muy bien, perfecto. Si creemos que eso es real, que eso es así, vamos a creerlo, ¿no? Si creemos que la Biblia, ¿cierto?, es inspirada, vamos a tener realmente confianza en ella. Ya si decimos, no, que la Biblia no es tan inspirada, hay ciertas partes donde se equivoca, claro, no vamos a creer, ¿cierto? Pero nosotros también comprendemos de que la verdad es algo progresivo, ¿ya? No es que tú de repente, ¡pah!, llegaste, ¿cierto? Leíste la Biblia y ya, no hay nada nuevo que aprender, tú eres, ¿cierto?, un ser que no se equivoca, que no tiene errores, sumamente inteligente, eso no. Nosotros como iglesia también creemos en la verdad progresiva, que vamos día a día conociendo más verdades, que vamos ahí día a día comprendiendo más la verdad, conociendo más al Señor, ¿sí? Por más que nosotros estudiemos, por más que nosotros tengamos experiencia, por más de que nosotros prediquemos, sacamos la misión, aún así podremos seguir conociendo al Señor. Y ese sí será el fin último que nosotros vamos a tener, aunque vivamos en la eternidad, aún así vamos a tener preguntas que hacerle a Dios, aún así vamos a querer conocerlo más, conversar más con Él, y así vamos a ir aprendiendo cada vez más, ¿cierto?, del Señor. Entonces, mis queridos amigos, aquí tenemos, ¿cierto?, dos verdades absolutas, que la palabra de Dios, ¿cierto?, es la palabra de verdad, que lo que dice la Biblia, ¿cierto?, es cierto, que fue inspirada, ¿cierto?, por Dios, que Dios nos habla a través de ella, que es real, que en ella podemos depositar nuestra fe, y que también Jesús es la palabra, ¿cierto?, de verdad encarna. Él es el Logos, Él es la verdad de Dios encarnada para que nosotros lo podamos conocer. Así que los invito a que ustedes también puedan cada día estudiar su Biblia, conocer al Señor de manera personal para conocer mejor a Dios, y así que se puedan entregar a Él para poder alcanzar la vida eterna, que es el fin último del hombre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Felipe. La verdad es que muy lindo el tema que diste. Y también me encanta porque vos sos de esas personas que siempre tiene algo para mostrarnos. Y es genial para la gente que tiene memoria visual o que se dispersa fácil. Tener algo ahí para mirar a mí me encanta. Así que gracias siempre por ese extra que le pones. Y me gustaría también si podías orar para cerrar. Sí, por supuesto. Vamos a orar. Los invito entonces a orar. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque, Señor, ante todas las preguntas, dudas que surgen en el mundo, tú ya tienes las respuestas preparadas. ¿Dónde? En tu palabra. Y te damos gracias porque a través de los años, Señor, tu palabra se ha mantenido viva. Aún tú nos puedes hablar a través de ella, aunque vivamos en un mundo de pecado, aunque todavía haya sonido, ruido, Señor, en el mundo, aún así podemos escuchar tu voz hoy en día. Así que nosotros nos podemos leer y abrimos tu palabra, la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender estas verdades que son absolutas, que son reales, Señor, como que tú existes, que tú nos amas, que tú quieres lo mejor para nosotros, de que tú sí puedes cambiar nuestra familia, nuestros hábitos, aquellas cosas, Señor, que nosotros podemos comprender como verdades absolutas, para que podamos vivir de acuerdo a eso, actuar de acuerdo a eso, y así, Señor, que nosotros podamos ser mejores ciudadanos, tanto acá en la tierra, como también ciudadanos preparándose para el mundo que tú nos quieres traer. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a cada día a conocer mejor al Señor, a entregarnos a Él, para poder alcanzar el fin último del hombre, que es el conocimiento de Dios y también alcanzar la vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.